congreso del año 37, pero bueno, esperemos que con mejor fortuna, no tanto en los contenidos como en el futuro. Que dure. Que dure. Y por otra parte, pues el domingo también hay un concierto, curiosamente en salas comerciales, que debe ser también un momento como este es difícil, y las salas comerciales ya, se apuntan, aparte de por voluntad propia, me imagino también guiados por una cierta necesidad, se apuntan a todo, y va a haber un concierto por los 5 antiterroristas cubanos en la sala Galileo. Y después, bueno, y curiosamente va a haber próximamente un encuentro con Fernando González Luzzini. Bueno, no es exactamente una causa política, pero sí es como una causa entrañable de recogimiento de los cantautores en sí mismos, ¿no? Es decir, que estamos llenos de actos de marcado carácter sociocultural apoyado en lo artístico, ¿no? Y bueno, vosotros mismos... Le comentaba a Rubén que era una frivolidad decirle que yo en la época, yo llevo dedicándome a escribir desde el año 84, que publiqué mi primer libro de poemas, y a componer y tal desde el año 87, que saqué mi primer disco. Bueno, yo en la época de que ha gobernado el PSOE, curiosamente, a la gente que teníamos mensaje y contenido y tal, se nos ha dejado muy de lado y tal. Y yo siempre contra Aznar y contra Rajoy, me olvido ya del gallego, he vivido mejor. Es una frivolidad, pero a mí me llaman siempre para cantar, probablemente, y me pagarán poco. Insisto en que hay que trabajar el triple para ganar una tercera parte. Y que el glamour y aquello, y lo guapos que éramos, y cuando nos pagaban los cachés, y teníamos camerinos y todo eso, eso hay que dejarlo aparte. Somos unos trabajadores de la cultura, unos currantes. Y hay que ir ahí, y si hay que ponerse encima de la silla de Enea, como iba Paco Ibáñez y la Bordeta, y cantar con una guitarra, porque ya no puedes llevar banda, y se nos pueden pagar los cachés que teníamos y tal, fantástico. Pero hay una necesidad de mensajes de nuevo, de recordar nuevos mensajes y viejos mensajes, y hay una necesidad de bálsamo, porque la gente está muy jodida. Entonces la poesía, aunque cantes canciones de amor, pero es que la gente está muy huérfana y necesita eso, y luego enchufas la tele, como no tiene nada que ver, más que Teleca, si lo puedes sintonizar. No sé si coincides conmigo, Luis. Yo lo que pasa es que empecé en Tú esto... me estás haciendo discurso en la contra, ¿eh? Estás haciendo de abogado del diablo. Está de CNT total hoy. No, me gustaría hacer alguna vez lo que yo quiero, no lo que las circunstancias me obligan. Ya. Entonces, el arte, de alguna forma, al servicio de la revolución, o el arte al servicio de la causa, en este caso, pues es el arte causado. Entonces, no pasa nada en este país para que sigamos siempre en las mismas. Siempre ocurre lo mismo. Cuando hay momentos de relajación y ocio, son los guaperas los que triunfan en televisión. Nos olvidamos de todo. Vamos a ser un poco más franceses, ¿no? Que de alguna forma a sus cantantes, hasta Manu Chao le tienen ahí en los altares. ¿Por qué nos olvidamos tan pronto? ¿Por qué enseguida viene la movida madrileña, que cada vez, yo que fui partícipe de ello, cada vez la odio más, de verdad, la odio más? ¿Cómo de alguna forma, de un día para otro, retira a toda la gente que tenía algo que decir? Desde cantautores hasta la romántica banda local, mogollón de gente que hacía cosas y ponen a unos niñatos diciendo gilipolleces y con el bote de Colón en la cabeza. Niños de papá, y además yo he estado en la movida y he participado en aquello, y cada vez me gusta menos. Y cuando se necesita otra vez a los cantautores, venga, los utilizamos y luego les metemos otra vez con naftalina en el armario. Y en vez de poder hacer lo que nos gusta a nosotros, que entonces, es yo ya estoy hacer harto. canciones de yo ya amor. no quiero ser, quiero ser útil, pero no utilizarlo. Ya. Voy a decir un par de cosas por alusiones, no a mí, sino a la... Hay una ponencia, hace ya tiempo, está en internet, se puede localizar fácilmente, con un título precioso para explicar lo que contaba Luis. Se llama la ponencia Emociones en lugar de soluciones.
y es un recorrido por la evolución de la música desde los cantautores al pop en la transición, en el marco político y económico y tal. Sus autores son Héctor Fouce y Juan Pécur, que son dos profesores de Madrid y de Valencia. Una ponencia preciosísima para entender, pues eso que... Yo en pleno éxito abandonaba el Rocola, y esto es verdad, y le decía pues, a 4 amigos, incluido una chica con los pelos... con turufos, con laca, le decía, me voy a ver a Rafael Amor a la Peña 1, o a la Peña 2, o al Rincón del Arte Nuevo. Y hoy Rafael Amor me sigue emocionando. Pero hay cosas de la movida madrileña que no me emocionan nada. Ya nada. Pero absolutamente es circunstancial. Pero se han santificado. Porque además es este tipo de cultura de Radio 3, lo siento. Sí, sí, totalmente. Este tipo de cultura que puede pasar de partido político a partido político. Son, de alguna forma, adaptables, no hacen daño, divierten, son un anuncio de televisión. Entonces, me parecería injusto por mi parte decir que todo aquello fue frívolo. Sí fue frívolo, tuvo su época, era un mundo frívolo y me gusta la frivolidad, pero también es frívolo, eran frívolos los cantautores diciendo sus cosas, y no solamente hablando de los cantautores, montón de grupos que de un día a otro no lograron de alguna forma las mieles de ese éxito de los grandes conciertos, y se lo habían estado currando desde el 75, el 76 con la gran descarga, etcétera, y que ahora es hoy cuando algunos modernos santifican a Rosendo. Pero yo me acuerdo de aquella época que se reían de Rosendo y de Miguel Ríos y de toda aquella gente, y de Obús y de Bloque y de Panzer, se reían, se descojonaban de risa de ellos. Entonces, bueno, pues es una cultura inmediata, porque somos muy provincianos. Trasnochada no nos cuidamos. Sí, trasnochada y petarda, sí. Me dicen de realización que tenemos el vídeo del acto de apoyo a la causa argentina contra el franquismo, que es un ejemplo. Sí. Vamos al vídeo a verlo. Quisiera dedicar este comunicado a todas las madres que están buscando a sus hijos, y en especial a aquellas que por desgracia se marcharon de aquí sin llegar a encontrarlos. Esta es nuestra causa. Durante décadas y hasta etapas muy próximas, España ha vivido en silencio y bajo engaño el tráfico de bebés nacidos en clínicas y maternidades. Motivos políticos, ideológicos y económicos movieron a que se cometiera, amparada en la impunidad del poderoso, una de las mayores atrocidades que ha vivido nuestro país. Miles de niños se convirtieron en una mercancía con la que traficaron miembros de organizaciones religiosas y personal funcionario, administrativo y sanitario. Miles de niños a los que se les arrebató su verdadera identidad. Estos actos criminales no se hubieran podido producir sin la connivencia del régimen franquista, cuyo entramado siguió funcionando una vez instaurada la democracia, con la permisividad y falta de control de las adopciones y con retrasos en la promulgación de leyes que hicieran imposibles estos actos delictivos. A ver, don Rubén, ¿quiere usted comentar? No, una cosa que lo que decía Luis, que tiene razón, pero por ejemplo no fueron los cantautores los únicos excluidos. Es decir, todo el movimiento del punk que hubo en Madrid en los años 80, nadie se acuerda de nadie. Bueno, es que a ninguno los contrataban. La UBI, Comando 9 milímetros, todos esos, ¿dónde están? Nunca han existido. Tarzán y su puta madre, buscan piso en Alcobendas. Y luego lo que se decía, y por ejemplo, yo creo que todo entra en la dinámica propia del poder. Porque, por ejemplo, en lo que es una potencia de este país, mundial, este país tiene 10 millones de obras de licencia libre. Y nadie cuenta, 10 millones, que es el primer país del mundo, y no hay ninguna que valga para nada. Nadie cuenta, de las 10 millones, ninguna sirve para nada. No están en ningún sitio, ningún cantante que hace con temas copyleft están ahí. Ahora está la Fundación Robo, que está Nacho Vegas y otros inventándose otro tipo de historias, que está muy bien, donde todo el mundo está haciendo canciones colaborativas, que eso no se ha hecho nunca, editoriales, películas, no sé qué, y que eso nadie muestra nada. Convoco a Antón Reixa para la próxima...
próximo debate. Para el próximo debate. El próximo todo por la causa, Claro. sí. Pues muy apasionante sería lo de hablar del derecho de autor, el copyleft, y de cómo está eso, que eso está absolutamente desastrado, y ha sido un poco la impresión que me da, pues eso es otro tema, cambiar todo para que nadie cambie. Claro. Lo que se hace siempre. Pero es que además es lo que el otro día decíamos en el ayuntamiento cuando el PECAN, aunque no queráis, los huertos urbanos existen. Tú dirás que no existen, pero existen. Te pongas como te pongas, y esto es igual. Quieras o no, hay 10 millones de licencias y existen. Y me mandes toda la policía o me mandes a lo que quieras, existen. Y eso es una realidad. Y eso está cambiando porque están creando procesos colaborativos, lo que decía antes. Si yo no puedo salir como antes, que podía salir por mis propios medios, ahora vamos a salir en común. Y vamos a hacer proyectos en común y cómo lo hacemos entre todos. Y están saliendo muchos ejemplos que no me interesa contarlos, porque son modelos alternativos al poder, porque no los controla nadie, porque son absolutamente horizontales. Y eso no interesa para nada. Así es. Bueno, hemos visto las imágenes que han ilustrado. Estuvimos el otro día cantando en este acto. Estaba también Ismael Serrano, estaba en Suburbano, había, no recuerdo, Rafael Amor, había Clara Ballester, en fin, bueno, estábamos un montón de cantantes, pero también había testimonios que te removían las tripas y fueron muy emocionantes. Estaban las hermanas de Puig and Teach, había gente represaliada, estaba Elisa Serna, que hablando de cantautores que han pasado por la cárcel, que han sufrido cárcel. Y de la asamblea de retiro del 15M. Y bueno, para la gente para los vallecanos que nos están viendo y para la gente que ve Telecae, por si no lo han visto en la prensa, ha tenido que venir una garzona, una jueza argentina, y venía ahora en septiembre a tomar declaración a la Embajada Argentina, a todas las, digamos, víctimas represaliadas que se han unido con los abogados y tal para tal. Entonces, es que curioso porque obviamente ya sabíamos que con Rajoy esto iba a ser otra vez la historia enterrada y tal, pero hay que reprochar a los anteriores gobiernos, entre comillas, de izquierdas y tal, de izquierda progresista, que no han sabido mantener y defender con consecuencia una ley de memoria histórica, ¿no? El problema de la ley de memoria histórica. Pero que nunca habrá una democracia real nunca habrá una democracia mientras no haya memoria ni justicia, porque esos muertos están todavía en las cunetas. Aquí hay procesos, antes de que lo digas, pero fíjate, hoy la reforma del Código Penal dice, se va a condenar a cualquiera que ponga en duda el Holocausto. Muy bien, ¿y por qué no que se condena si alguien pone no sé qué el franquismo? Es decir, ponemos en el Código Penal, pero no hacemos lo de aquí. El franquismo se extendió hasta 1978 mínimo. Yo creo que sigue estando. Yo creo que el heredero del franquismo sigue gobernando, el heredero del Franco sigue. Yo sigo en mis 13. La transición fue sangrienta. Y nos han vendido una transición blanca. Y es mentira. Y todavía no se ha escrito libro sobre la transición. Vuelvo sobre el caso de Agustín Rueda. 11 funcionarios apalearon a un preso anarquista ideológico en la cárcel de Carabanchel. El médico no le atendió en presencia del capellán de la cárcel y ninguno fue procesado. Y fue apaleado. Nosotros, en el 78, yo que era miembro del sindicato de enseñanza de la CNT, llevamos ataúd hasta Cibeles. Caso resuelto. Los abogados de Atocha no están resueltos. Los asesinos están en la calle, completamente. Esos casos se tienen que retomar. Pero hay un problema clave, y siempre es el económico y no es el ideológico. El gran problema, ¿por qué a Miguel Hernández no le han revisado el caso y le han absuelto? ¿Sabéis por qué? Porque si absuelven a un solo caso del franquismo, a un solo caso, tendrían que devolver todo el patrimonio robado a las víctimas del franquismo. Ese es el problema. La banca Mar se ha enriquecido con el franquismo. Ha robado. Se han robado patrimonio. No se ha devuelto el patrimonio. El problema es económico. No son los muertos en las cunetas. El problema es económico. Y ya está. Otra vez estamos con los banqueros. La banca Mar puso la pasta para el dragón Rapide y robó todo lo que pudo para conseguir su estatus actual. ¿Creéis que esos casos se van a retomar? Y con
la sensación de retomar el caso, ¿se va a absolver a la víctima y se le va a restituir en sus bienes? No, es imposible. Este país se ha construido con el robo de las víctimas del franquismo. Y por eso no se va a hacer nada. Es imposible. Son 40 años de expolio